Hola, hola, soy Valen y bienvenidas al día 5 de nuestro recorrido hacia Navidad. Ya hemos visto cómo es que Dios ha anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, cómo es que ha confirmado su palabra con María y cómo es que con cada detalle Él va avanzando en su plan perfecto. Hoy vamos a seguir en Lucas capítulo 1 del versículo 57 al 80. Vamos a llegar al nacimiento de Juan el Bautista, vamos a ver que Zacarías finalmente recupera la voz luego de meses de silencio y es hermoso ver cómo es que Dios cumple lo que promete y cómo es que va preparando todo para la llegada de Jesús. Así que abramos nuestra Biblia, vayamos a nuestra guía y comenzamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotras el día de hoy. Y empezamos leyendo del versículo 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que los oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Llega el momento, Elizabeth da a luz tal cual como Dios se lo había dicho, y Lucas nos permite ver que todo el mundo vino a celebrar junto con ella y a regocijarse con ella. En aquel entonces los nacimientos eran casi un evento comunitario. Las vecinas, los familiares, todos venían a celebrar, y esta no era la excepción. Ser estéril, no tener hijos, era una carga bien fuerte. Y aquí todos estaban celebrando no solamente el nacimiento de Juan, no solamente el hecho de que Dios se haya acordado de Elizabeth, sino que estaban celebrando que Juan definitivamente era un bebé de milagro, era la mano de Dios sobre el vientre de Elizabeth. Y me encanta cómo es que no solamente Elizabeth y Zacarías le daban la gloria a Dios por lo que estaba sucediendo, sino que todos a su alrededor también lo hacían. Al octavo día llega el momento de circuncidar al bebé tal cual como lo ordenaba la ley. Y era en este momento en donde se le ponía el nombre. Normalmente se le ponía un nombre que ya había estado en la familia. Aquí se nos dice que la gente que estaba alrededor quería ponerle Zacarías como el padre, pero Elizabeth les dice, no, él se va a llamar Juan. Y la gente sorprendida, no entendía qué era lo que estaba pasando, corre a buscar a Zacarías como si Zacarías fuera a decirles lo contrario, pero Zacarías pide una tabla y les dice, se va a llamar Juan. Y todos se quedan sorprendidos, y en ese mismo instante se les suelta la boca, se les suelta la lengua a Zacarías y él vuelve a poder hablar. Luego de todo esto, la gente se queda con un temor reverente. No era un temor de que, ay, tengo miedo, sino un temor de que entiendo que la mano de Dios está sobre todo lo que está pasando. Y se preguntaban genuinamente qué iba a ser de este niño, ¿no? ¿Quién iba a llegar a ser? Porque era obvio que la mano de Dios se estaba moviendo. Y el nacimiento de Juan como tal en sí solo no es lo importante en este bloque. Lo importante es lo que iba a hacer Juan. Y Juan iba a preparar el camino para Dios. Dios ya estaba preparando, moviendo todo, alistando para el nacimiento de Jesús y para su ministerio terrenal. Del versículo 67 al 75 vemos las hermosas palabras de Zacarías. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar. Y no empieza a hablar de sí mismo o de su hijo que acaba de nacer, Juan el Bautista, sino que habla de Jesús. Tenía los ojos bien enfocados en el Mesías. Y aunque Jesús aún no había nacido, Zacarías alaba a Dios porque los ha visitado y ha redimido a su pueblo. En la Biblia, la palabra visitar quiere decir intervenir, actuar con poder. Y era de esa misma forma en la que Dios había intervenido en la historia, había intervenido directamente. ¿Y para qué? Para traer redención a su pueblo. Zacarías menciona la casa de David, y esto es un punto clave porque desde el Antiguo Testamento que Dios viene diciendo que va a enviar a un rey eterno del linaje de David. Y Zacarías, con el Espíritu Santo, estaba diciendo que este rey, el Mesías prometido, ya estaba en camino.
Las palabras de Zacarías nos recuerdan que el centro de la Navidad es Jesús y su obra redentora. Cuando entendemos la magnitud de esto, nuestra reacción tiene que ser adorar a Dios así tal cual como Zacarías se puso a hacerlo con su cántico. Y vamos a terminar leyendo del versículo 76 al 80. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con la que Aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en el que apareció en público a Israel. Zacarías empieza a hablar acerca de su hijo, Juan el Bautista, pero aún así sigue apuntando a Cristo, sigue apuntando al Mesías. Dice que él iba a ser profeta del Altísimo y que iba a preparar el camino para el Señor. ¿Cómo iba a hacer esto? Predicando sobre el arrepentimiento, preparándolos para que tengan espacio en su corazón de recibir al Mesías, para que estén preparados para el Mesías que ya estaba llegando. Y de ahí Zacarías describe lo que Jesús iba a hacer al nacer, diciendo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y esta es una frase preciosa porque es la imagen del Mesías. Jesús es la luz que viene al mundo para iluminar a todos aquellos que están en tinieblas y para guiar nuestros pasos a la paz. Vemos que es Dios movido en misericordia que envía a Jesús como la luz para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos dé paz. Y este capítulo termina diciéndonos que Juan crecía espiritualmente, crecía físicamente y estaba esperando en lugares apartados hasta la hora de empezar su ministerio. Dios, sin duda, estaba preparando a su mensajero para la llegada de Cristo. Y es así como hemos terminado el día 5 de nuestro reto de la historia de Jesús. Hemos visto cómo es que Dios cumple, cómo es que Dios prepara, cómo es que Dios confirma, cómo es que Dios guía y cómo es que todo apunta a Cristo. Déjame en comentarios qué es lo que Dios te ha mostrado a través de los versículos del día de hoy. El reto de nuestro día de hoy es escribir 3 promesas de la Biblia que tenemos que estar constantemente recordando y meditando en ellas. Así que te quiero leer en los comentarios y nosotras nos vemos el día de mañana para seguir avanzando con el día 6 de nuestro hermoso reto de plan de Navidad. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.